Hola Nerd Students, bienvenidos al canal y a este nuevo video. Te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Enfermería comunitaria, red de frío. Ahora vamos a adentrarnos en este tema en específico, que es de la parte de comunitaria, sin embargo, se trata en el Ceneval de enfermería. Empecemos por los conceptos más básicos y así irnos adentrando. Una vacuna se va a definir como un producto biológico que es utilizado para conseguir una inmunización activa artificial. Las vacunas van a producir una memoria inmunológica similar a la obtenida al contraer una enfermedad de forma natural. Para que éstas conserven sus propiedades deben resguardarse bajo específicas condiciones de almacenamiento. La mayoría de las vacunas deben de conservar la temperatura entre 2 y 8 grados desde su elaboración hasta que es administrada al paciente. Para garantizar esto, se requiere el uso de un equipo de refrigeración con un registro de temperatura en todo momento, donde se encuentre la vacuna, a lo cual se le va a denominar una cadena de frío. Este es un sistema lógico que comprende los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo el almacenamiento, conservación y transporte de las vacunas en condiciones óptimas de temperatura, desde el lugar de fabricación hasta el sitio donde las personas van a ser vacunadas. Todo empieza, como podemos observar en la imagen, desde la producción, un transporte, un almacenamiento, un punto de venta o de repartida, y el usuario final, que en este caso sería nuestro paciente. Más a continuación, conforme vayamos centrándonos a los temas, vamos a revisar cada una de estas áreas. La refrigeración que deben de llevar estas inmunizaciones va a ser el proceso de reducir la temperatura de una sustancia o del espacio determinado interior de un refrigerador, por ejemplo, cámara o cuarto frío, donde las vacunas deben mantenerse en todo momento a temperatura de refrigeración entre los 2 y 8 grados para mantener sus características de calidad. Es muy importante este concepto que va a ser a lo largo de esta plática muy repetitivo, la temperatura, ya que es lo que más nos van a llegar a preguntar en los Cenevales. En esta propia actividad de almacenamiento se van a guardar los productos biológicos de manera ordenada y segura, con un propósito principal, que es el conservar el poder inmunológico de las cámaras frías o refrigeradores de manera ordenada y segura. ¿Cómo va a ser esto? A nivel nacional, por así decirlo, según el país, yo voy a estar enfocada en México, vamos a llevar 24 meses en la CONAVA. Después, a nivel estatal o delegación, 6 meses en CUEVA. Después en la jurisdiccional, regional y municipal, 4 meses y nivel local, 13 meses. Hay que tomar en cuenta que estos no son acumulativos, es decir, entre estos lapsos deben de tener una totalización máxima de 24 meses, no puede ser más, ¿sí? ¿Por qué? Usualmente, como lo sabemos, en campañas de vacunación, ahora ya se les llama de salud pública, la semana Nacional de Salud Pública, se llegan a acabar, ¿sí? Entonces no se corre el riesgo y en teoría, como siempre lo hemos visto, por ejemplo, en las áreas de supermercados, ponen lo que ya casi se va a caducar, por así llamarlo, hasta el frente. Entonces cada que llega un lote nuevo de vacunas se realiza eso, se pone hasta atrás para que se vaya acabando lo más viejo que está en periodo de buena caducidad. El nivel local va a estar habilitado con cámaras frigoríficas para mantener temperaturas de refrigeración y o congelación por amplios periodos de tiempo. Nivel regional va a constituir el segundo nivel de la cadena de frío. Va a estar localizado en departamentos, provincias, estados o gobernaciones, cuyo equipamiento depende del número de la población a atender y el volumen de vacunas a almacenar, y conservar por periodos ilimitados o limitados en su caso de tiempo. Aquí se va a hacer la distribución de vacunas. A nivel local van a estar ubicados en los hospitales, por ejemplo, centros y puestos de salud, consultorios locales, entre otros. Van a contar con refrigeradores para mantener las vacunas por tiempo limitado y termos para transportar a los puestos de vacunación.
Ahora nos vamos a evocar a nivel local. Antes de guardar las vacunas en el refrigerador, es muy importante colocar en el congelador paquetes fríos y botellas. Esto va a permitir que en caso de que fallara el refrigerador, el hielo y agua fría se puedan utilizar para mantener la temperatura adecuada durante algunas horas. Los paquetes fríos y las botellas con agua deben colocarse en las paredes de la refrigeradora para permitir la buena circulación del aire frío. Debe de estar ubicado en un ambiente fresco, ventilado, alejado de toda fuente de calor, a 15 centímetros de la pared y mínimo 45 del techo, perfectamente nivelado. Contar con alarmas auditivas y visuales para identificar rasgos de temperatura, energía eléctrica permanente y se recomienda contar con un sistema de energía eléctrica de emergencia. Como podemos observar al lado derecho, el refrigerador, vamos a ver cómo se conforma. Arriba, esto puede variar de acuerdo al que se utilice. En la parte de arriba vamos a ver los paquetes fríos, que son los puestos a congelar, y a un costado los paquetes fríos ya congelados. Después va a estar una bandeja de deshielo y un termómetro. Después las vacunas colocadas en bandejas de cierta forma. ¿Y por qué en esta forma, no? En la parte superior se van a encontrar, según el refrigerador, lo que son las fuentes de aire que van a producir el enfriamiento. Entonces, si estas vacunas se encuentran a la mitad del refrigerador, por así decirlo, va a evitar que se lleguen a congelar. Después, los paquetes fríos que están puestos a enfriar como tal, y hasta abajo las botellas de agua dentro de una bandeja para vegetales. Está prohibido guardar alimentos, medicamentos o productos de laboratorio. Es muy importante debido a que suelen pasar de que el personal que está a cargo o inclusive uno externo mete, por ejemplo, por citar algo, algún refresco de una botella de vidrio para que se congele súper rápido por la temperatura que se maneja. Entonces, aparte de que está mal, se les olvida, explota la botella de vidrio. ¿Y qué pasa con las vacunas? Se alteran y deben de ser desechadas, desgraciadamente. Eso se debe de reportar y, por ejemplo, algún encargado de la clínica de la área, ese encargado debe de reportar a nivel estatal, luego federal, y así hasta que llegue hasta la ONU, o en dado caso a la OMS. Ahora vamos a revisar las características del biológico. Se van a identificar por tipo, número de lote y la fecha de caducidad. Los frascos de vacuna deben acomodarse en las bandejas y no se deben guardar vacunas en los estantes inferiores ni en la puerta. Estas deben mantenerse siempre bien cerradas. Las bandejas deben tener un fondo perforado y con grados de modo que escurra el agua y los frascos se mantengan secos sin que despeguen o se traten de despegar las etiquetas. Está prohibido, absolutamente contraindicado, colocar el biológico en la puerta del refrigerador. Los refrigeradores no deben sobrepasar con exceso los productos biológicos y no se deben guardar las vacunas dentro de su envoltura, ya que va a alterar la temperatura directa. Los termos van a ser los recipientes pequeños en dimensión, fabricados con paredes aislantes de poliestireno o poliuretano, que pueden o no tener revestimiento. Se van a utilizar para transportar pequeños volúmenes en las actividades de vacunación. Al tiempo de conservación de la temperatura en el interior de los mismos se le denomina vida fría, entendiendo por esta al tiempo contado de horas que se va a demorar en subir la temperatura de la vacuna a su rango crítico, que es más de 8 grados en una temperatura ambiente de 43 grados centígrados, midiendo a partir del momento en que se colocó al interior del termo. Así, estos dispositivos pueden mantener y conservar una temperatura entre 2 y 8, hasta por 24 horas, dependiendo las características del diseño, el uso y la temperatura ambiental a la que están expuestos. El termo no debe de pasar más de 6 horas en calle, por así decirlo, y debe de encontrarse entre los 4 y los 8 grados. La forma muy sencilla de armarlo, primero es colocar los paquetes fríos en el fondo de la caja térmica,
colocar los paquetes fríos en las paredes de la caja térmica, después colocar los biológicos en el centro de la caja y finalmente colocar los paquetes fríos encima de los biológicos. La conservación de las vacunas va a comprender las acciones que se deben de realizar en los productos biológicos para mantener sus características específicas, desde la producción hasta la aplicación. Es muy importante cuidarlas, ahorita las vamos a mencionar, debido a que suelen aparecer efectos adversos. Muchos de estos son propios de la inmunización, pero otros realmente se pueden evitar y realmente se deberían, como de forma obligatoria. Porque si una inmunización no pasó, por ejemplo, la temperatura adecuada y estamos conscientes de ello, no se debe de poner. Algunas de estas son relativas al clima, tiempo, temperatura, luz solar. Debemos de verificar la fecha de caducidad, conservar las vacunas dentro de los rangos de temperatura establecidos, distribuir las vacunas con propiedad y eficacia y mantener un buen estado operativo en el equipo utilizado para conservar las vacunas. Hay que recordar que la conservación adecuada de estas es fundamental importancia para la efectividad de la inmunización. La potencia de las vacunas va a depender de su mantenimiento en el rango de la temperatura recomendado, desde su elaboración hasta su uso. Ahora veamos qué tipo de conservación va a haber en cada nivel. El primero va a ser el nacional. Aquí consiste en almacenes centrales de las instituciones del sector salud. Los productos biológicos van a ser almacenados y conservados en cámaras frías, hasta que las autoridades competentes avalen la calidad de los productos y autoricen su distribución a las entidades federativas. En este nivel, los productos biológicos se van a almacenar en cámaras frías máximo 18 meses, siempre y cuando no excedan su fecha de capacidad y de caducidad. El nivel estatal o delegacional. Aquí va a consistir en el almacenamiento y conservación de los productos biológicos procedentes del nivel nacional, en el cual las instituciones del sector salud van a contar con cámaras frías y precámaras. La capacidad de estos equipos debe ser suficiente para el almacenamiento de las necesidades que demanden los niveles jurisdiccionales. En este nivel, los productos biológicos se almacenan entre 4 y 6 meses en las cámaras frías, siempre y cuando no exceda su fecha de caducidad. Después tenemos el nivel jurisdiccional. Este nivel es el eslabón previo al nivel operativo, donde ya se empiezan a aplicar. Aquí se va a centrar el biológico requerido con las unidades de salud o centros regionales de los abastecimientos. De preferencia y dependiendo de las necesidades de almacenamiento, se debe contar con una cámara y precámara con capacidad suficiente para almacenar los biológicos. En este nivel, las vacunas se van a almacenar entre 2 y 4 meses, siempre y cuando no excedan su fecha de caducidad. Y por último, el nivel local. Aquí se va a conformar por las unidades de salud en las cuales se van a aplicar vacunas. Incluye las unidades de primer nivel de atención, hospitales e institutos. Estas unidades deben contar con refrigeradores cuya capacidad nos vaya a permitir el almacenamiento de vacunas como mínimo para 2 dotaciones ordinarias y una semana nacional de salud. En este nivel, las vacunas se almacenan entre 1 a 2 meses en los refrigeradores. El tiempo de almacenamiento en cada nivel no es acumulativo, por lo que a partir de la fecha de recepción en el nivel estatal, la estancia de las vacunas en la entidad no debe rebasar los 6 meses. Si la vacuna sobrepasa el periodo de almacenamiento de 6 meses en la entidad federativa o no se tiene la seguridad de un buen control de la cadena de frío, se deberá de dar de baja mediante una acta administrativa. Estas se suelen utilizar en el nivel local, tanto en brigadas de vacunación o de salud pública, como ya se cambió el nombre, y los consultorios privados. Entonces, la distribución va a ser el conjunto de los procedimientos encaminados a asegurar un reparto ordenado, regular y sistemático, como ya lo vimos, de los productos biológicos, así como el control de entradas y salidas de las vacunas en todos los niveles administrativos. Para conocer la demanda, uso y movimiento de las vacunas en todos los niveles, se maneja el formato de movimiento de las vacunas. Lo anterior nos va a permitir que las unidades operativas cuenten oportunamente con el biológico suficiente todos los días. Por lo tanto, se debe contar con un programa perfectamente calendarizado de recepción y distribución para los diferentes niveles de estructura operativa,
que incluya la información básica, como es el número de dosis, fecha, entidad federativa, jurisdicción o zona o localidad. Además que se debe contar con un registro de almacenamiento que incluya entradas, salidas de cada vacuna. Ahora hablemos del transporte. Este va a ser el conjunto de procedimientos empleados para el desplazamiento del biológico de un lugar a otro y de los medios empleados para ello, al considerarse el sistema de red de frío como de vital importancia, ya que es uno de los más frágiles y es el más difícil de control para la conservación de las vacunas. Por ello, es necesario extremar las precauciones en el empaque, temperatura, manejo del termo y el equipo de transformación. Aquí se suelen utilizar 3 tipos de vehículos. El primero, vehículos oficiales. Estos no cuentan con un equipo de refrigeración, por lo que deben ser cubiertos y ventilados para transportar las vacunas en termos debidamente preparados. Vehículos públicos. Se van a utilizar también vehículos automotores, aéreos, marítimos y fluviales para hacer llegar a las vacunas a su destino en termos debidamente preparados. Y por último, vehículos con equipos de refrigeración. Son vehículos equipados con una unidad refrigerante y aislamiento térmico, llamado comúnmente termoquín. Además, tienen incorporado un sensor en la carátula de registro térmico, con una capacidad de indicar continuamente la temperatura del interior del área de almacenamiento. Los recursos materiales que se utilizan comúnmente para la temperatura son los siguientes. Equipos frigoríficos, los cuales van a contener una cámara fría con precámara y refrigeradores. Equipo de medición, termógrafo, termómetros de vástago, termómetro lineal, equipo de calibración, termómetro de interior y exterior. Equipo complementario, congeladores, paquetes refrigerantes, charolas, anaqueles perforados para cámaras frías y canastillas. Papelería, gráficas para el registro de la temperatura, para el termógrafo y el registro manual, formato de mantenimiento preventivo, formato de movimiento de biológico y diagnóstico de los equipos de la cadena de frío. Vehículos para traslado de vacunas, termoquín o vehículo con camper. La preparación del termo. Para evitar que las vacunas se congelen, debemos realizar lo siguiente. Primero, una ambientación de los paquetes fríos. Cuando se retira el paquete frío del congelador, este se puede encontrar entre menos 15 y menos 20. Se deben de colocar los paquetes fríos sobre la mesa de embalaje hasta que la escarcha desaparezca. Después se va a colocar los paquetes fríos en el termo y luego colocar las vacunas como anteriormente revisamos. Los paquetes refrigerantes recién sacados deben colocarse en la superficie plana a temperatura ambiente y el tiempo dependerá del clima ambiental en caso de que sea cálido o frío. Los factores que van a afectar la vía fría de nuestro termo van a ser los siguientes. Temperatura ambiental, porque por ejemplo va a haber algunas personas, algún personal de salud que vive en un área muy cálida o al contrario, que la playa cerca de donde está la clínica tenga un clima muy húmedo. Entonces ahí todo eso se tendrá que adecuar y medir. Por ejemplo, vimos que no debe de pasar 6 horas máximo en calle. Pero en esas áreas de playa, humedad, debemos de andar controlando la temperatura muy continuamente. Una calidad del aislante, preferentemente poliuretano aislante, y la temperatura de congelación del paquete de agua. A mayor temperatura de congelación, mayor tiempo de duración del paquete de frío. Los paquetes de agua hay como tal de tapa de rosca. Es un paquete frío de agua adecuado al cual se le debe de echar agua y se mueve lentamente dentro de este. La temperatura del todo el paquete estará siempre por encima de 8. Y los paquetes eutécticos, que de hecho no son muy recomendados, tienen la tapa sellada. Es un paquete bien adecuado, aun cuando el líquido se mueva dentro de él. La temperatura interna no es homogénea y puede estar por debajo de 0 o menos 4 o menos 7. Usar solo paquetes fríos de agua, como ya lo hemos visto de rosquita, no es muy recomendante los eutécticos y debe haber presencia de agua o sudor en la superficie de estos, observando el interior una presencia de agua que va a garantizar que está a menos 0. Cerciorarse de que no tenga escarcha, utilizar paquetes fríos que tengan la rosquilla, de que solamente sean como por llenado de agua, aproximadamente un 80% se debe de llenar, y no utilizar paquetes eutéticos o con otras sustancias como gel agua, alcohol agua o sal,
ya que pueden congelar totalmente la vacuna y hay que recordar que una vacuna congelada no nos va a servir. Ahora repasemos la preparación del termo. Se deben de secar, como ya lo vimos, los paquetes fríos. Se van a introducir en los termos formando un cubo en el interior y se va a verificar que la temperatura sea de 2 a 8 grados. Una vez que la temperatura sea correcta, se van a introducir los paquetes fríos en el termo, cubriendo la parte inferior y las paredes del termo. Se añaden los biológicos, el termómetro, y al cerrar con un paquete de frío por encima, así como se ve a continuación. Todo debe de estar ordenado y el termómetro debe de estar justo en medio de todas las vacunas. Como ya lo vimos en la cadena de frío, no guardar vacunas en la puerta, mantenerlo siempre bien cerrado, no amontonar biológicos, dejar espacio entre estos para que circule el aire frío entre los biológicos. Las vacunas susceptibles al congelamiento deben ser almacenadas en el segundo estante de la refrigeradora o nevera. Semanalmente verificar la formación del hielo en el congelador. Si se debe apagar la nevera, guardar los medicamentos temporalmente en un termo o una caja fría y mantener o estar pendiente de la temperatura correcta. Verificar al comienzo y final de cada jornada que las temperaturas máximas y mínimas del interior de los refrigeríficos se encuentren entre 2 y 8 y realizar un registro diario continuo. Con el fin de no alterar drásticamente la temperatura del biológico almacenado, el cual debe permanecer, como ya lo hemos repetido algunas tantas veces, entre 2 y 8 grados, la colocación de las botellas en el refrigerador debe seguir el siguiente procedimiento. Si el agua está a una temperatura ambiente, se va a colocar una botella por la mañana y otra por la tarde, y así sucesivamente durante varios días, hasta complementar el número adecuado de las botellas de acuerdo con el tamaño del refrigerador. Nunca, por ningún motivo, por ejemplo, si son 8 botellas, se tienen que meter las 8. No, siempre una mañana, una en la tarde y a la semana que ya estén las 8 botellas. Si se colocan todas las botellas en una sola exhibición, la temperatura del biológico se va a elevar y el refrigerador se va a demorar más tiempo en alcanzar la temperatura normal. La congelación del biológico dentro del refrigerador. Debe tenerse muy en cuenta que la temperatura dentro de este va a variar. En la parte posterior de la primera parrilla va a llegar el aire frío, que ha tocado el evaporador, y en las horas de la madrugada se pueden presentar temperaturas negativas por debajo de cero. Se va a recomendar que si allí se van a almacenar las vacunas, no se dañen según si se congelan accidentalmente, como las del polio oral, sarampión y fiebre amarilla. Estas son las actividades mínimas diarias para asegurar las vacunas. Verificar la temperatura, que como ya lo hemos visto, al inicio y al final del turno, realizando el uso correcto del registro en la hoja. Al término de la jornada, se debe de comprobar que las unidades refrigerantes, que la puerta cierre herméticamente, el adecuado funcionamiento de la fuente de energía, por ejemplo, que el enchufe esté íntegro y se encuentre conectado a la toma de corriente. Cuando se saque del congelador paquetes refrigerantes para la preparación del termo, inmediatamente introducir otro juego para su congelación. Y verificar las condiciones del termo, como son integridad, limpieza y cierre hermético. Lavar y secar los paquetes refrigerantes cada vez que sean utilizados y verificar las condiciones de los termómetros instalados. El registro de la temperatura. Para que las vacunas conserven su actividad, deberán estar almacenadas en respectiva temperatura de conservación estipulada por el fabricante, que ya hemos visto que es entre 2 y 8. Este registro se debe de llevar a cabo continuamente, y es posible en cada turno, por medio de termógrafos. Estos van a ser controladores que van a permitir el registro continuo de la temperatura. Los mecánicos y digitales son los más usados para las cámaras de refrigeración y de congelación de gran cubicaje. Si bien estos pueden utilizarse en los refrigeradores y utilizan comúnmente un termómetro de máximas y mínimas o un termómetro digital. Es muy importante que no se desactive la alarma de temperatura, porque en ocasiones, como suele sonar de vez en cuando, llega a enfadar al personal. Lo apagan y en dado caso que se vaya la luz, que suba, que baje esa temperatura y normalmente sonaría para avisarnos,
Al tener desactivado, desafortunadamente no vamos a darnos cuenta, no nos vamos a percatar y se puede echar a perder ese biológico. De igual forma, en algunos hospitales se utilizaban estos tipos de sensores, que son termógrafos y van colocados en diferentes puntos dentro del equipo de la refrigeración, cerca de los biológicos, y su lectura se realizaba exteriormente. En el caso de los registros mecánicos se utiliza un estilete en una hoja gráfica. En el caso de los digitales, la representación es numérica y debe de poder graficarse, como se observa en las siguientes figuras. De igual forma, todos los fabricantes de cualquier tipo de termómetro deben de garantizar el uso continuo, es decir, 24 horas. Y se debe de tener en cuenta la fecha y hora de registro de temperatura, directorio de emergencia en caso de que llegue a existir una falla eléctrica que ponga en riesgo la temperatura, preservación y registro de la vacuna, y un espacio de observaciones, además que se debe implementar un formato para llevar el registro de temperatura interna, así como se realiza de acuerdo a la periodicidad establecida en cada institución. Algo muy importante es la vida útil de los biológicos en el nivel aplicativo, es decir, cuando vamos a campañas o en el propio centro de salud. En los frascos multidosis abiertos que no hayan salido a campo, siempre y cuando se garantice su manejo, que fue hecho bajo estrictas medidas de asepsia y su conservación dentro de las unidades de salud entre 2 y 8 grados, quedan buenos. Las vacunas BCG, sarampión, rubiola y papera y SR son una jornada de trabajo o 8 horas. Vacunas Sabin, DPT, antihepatitis B, toxoides como TD y D son 7 días. Las vacunas en presentación unidosis deberán aplicarse el mismo día en que se prepara el biológico, y las antitoxinas, sueros e inmunoglobulinas deberán aplicarse el mismo día de su preparación y desechar los sobrantes. Y por último, la vida útil de los biológicos en el nivel. Si las vacunas se utilizaron en actividades extramuros, es decir, visitas de campo, los frascos abiertos con dosis sobrantes y los cerrados, sin excepción, deberán desecharse al término de la jornada de trabajo. Gracias por visualizar nuestros videos. Te invito a suscribirte, compartirlo para llegar así a más futuros colegas.